En los pasillos brillantes del Hospital General de la Ciudad de México, donde el aroma a desinfectante se mezcla con la esperanza y la desesperación, trabajaba un hombre que muchos apenas notaban. Miguel Hernández, de 52 años, había dedicado los últimos 15 años de su vida a mantener impecables cada rincón de ese lugar sagrado, donde se libraban batallas entre la vida y la muerte. Sus manos callosas conocían cada baldosa, cada ventana, cada superficie que requería su atención diaria. Con su uniforme azul marino siempre impecable y su sonrisa genuina, Miguel llegaba cada madrugada a las 5 en punto, cuando la ciudad aún dormía, y los primeros rayos del sol apenas se asomaban por el horizonte capitalino. Miguel vivía en una modesta vecindad en la colonia Doctores, un barrio que había visto mejores tiempos, pero que conservaba el alma genuina del México de antaño. Su pequeño departamento de 2 cuartos albergaba no solo sus sueños truncados, sino también una biblioteca improvisada llena de libros de medicina que compraba en los tianguis de libros usados. Cada peso que ahorraba de su salario lo invertía en esos volúmenes que devoraba durante sus descansos, alimentando una pasión secreta que pocos conocían. Había soñado una vez con ser médico, pero las circunstancias de la vida, la pobreza familiar y la necesidad de trabajar desde muy joven habían cerrado esa puerta para siempre. Sin embargo, Miguel nunca permitió que la amargura anidara en su corazón. Encontraba propósito en cada pasillo que limpiaba, en cada sonrisa que regalaba a los pacientes que pasaban en sillas de ruedas, en cada palabra de aliento que susurraba a las familias que esperaban noticias de sus seres queridos. Los médicos lo respetaban, las enfermeras lo querían, y los pacientes encontraban en él una presencia reconfortante en medio del caos hospitalario. Para Miguel, ese hospital no era solo su lugar de trabajo, era su segunda casa, su reino silencioso donde podía servir a otros sin buscar reconocimiento ni gloria. La mañana del martes 15 de octubre comenzó como cualquier otra para Miguel. Llegó puntual, saludó al guardia de seguridad con su característico buenos días y se dirigió al vestidor para ponerse su uniforme. El hospital ya bullía con la actividad matutina cuando comenzó su rutina en el área de emergencias, donde siempre había más trabajo debido al constante ir y venir de pacientes y familiares. Mientras trapeaba el piso cerca de la recepción, sus oídos captaron el sonido familiar de una ambulancia acercándose, seguido por el estridente chillido de las llantas al frenar en la entrada de urgencias. Los paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla donde yacía un niño de aproximadamente 8 años, inconsciente y con evidentes signos de dificultad respiratoria. Detrás de ellos corría un hombre elegantemente vestido, con traje de marca y zapatos italianos, que contrastaban brutalmente con su rostro desencajado por la desesperación. Era Rodrigo Mendoza, un reconocido empresario de la construcción en la capital mexicana, dueño de una de las compañías más exitosas del país, acostumbrado a que todo en su vida funcionara con la precisión de un reloj suizo y a que su dinero resolviera cualquier problema que se presentara. El pequeño Santiago, hijo único de Rodrigo, había comenzado esa mañana con síntomas que inicialmente parecían una gripe común, pero que rápidamente escalaron hasta convertirse en una emergencia médica que tenía a su padre al borde del colapso nervioso. Rodrigo había llamado a su médico privado, había contactado a los mejores especialistas de la ciudad, pero cuando vio a su hijo luchando por respirar, no dudó en llamar a la ambulancia y correr hacia el hospital público más cercano, abandonando por primera vez en su vida sus privilegios para enfrentar la realidad cruda de la medicina pública mexicana.
El equipo médico recibió al niño y lo trasladó inmediatamente a una de las salas de emergencia, mientras Rodrigo intentaba seguirlos, siendo detenido por una enfermera que le explicaba los protocolos hospitalarios. Su mundo de control absoluto se desmoronaba ante la impotencia de no poder hacer nada más que esperar, algo para lo que no estaba preparado. En su desesperación, comenzó a caminar de un lado a otro por el pasillo, hablando por teléfono, con contactos influyentes, tratando de acelerar los procesos, de conseguir que los mejores médicos atendieran a su hijo, sin comprender que en ese momento Santiago ya estaba en las mejores manos posibles. Miguel observaba la escena desde la distancia, reconociendo inmediatamente los signos de un padre desesperado. Había visto cientos de casos similares a lo largo de sus años en el hospital. Familias que llegaban con el mundo derrumbándose bajo sus pies, sin importar su estatus social o económico. Continuó con su trabajo, pero manteniendo siempre un ojo atento a la situación, como hacía con todos los casos que llegaban a emergencias. Su experiencia le había enseñado que los momentos de crisis revelaban la verdadera naturaleza de las personas y podía percibir que detrás de la desesperación de ese hombre elegante había un amor paternal genuino que lo conectaba con todos los padres que habían pasado por esos pasillos. La tensión en el área de emergencias era palpable. Las horas comenzaron a pasar con una lentitud desesperante, y Rodrigo, acostumbrado a obtener respuestas inmediatas en todos los aspectos de su vida, se encontraba sumergido en un limbo de incertidumbre que lo estaba consumiendo desde adentro. Los médicos entraban y salían de la habitación donde permanecía Santiago, pero las noticias que proporcionaban eran escasas y técnicas, llenas de terminología médica que Rodrigo no lograba comprender completamente. Su hijo seguía inconsciente, y los estudios iniciales no habían logrado determinar con precisión la causa de su estado crítico. Doctor Patricia Ramírez, la médica a cargo del caso, una mujer de 40 años con una vasta experiencia en medicina de emergencias, había ordenado una serie de análisis complejos que tomarían varias horas en procesarse. Ella explicó a Rodrigo que Santiago presentaba síntomas que podrían corresponder a varias condiciones diferentes, desde una infección severa hasta problemas neurológicos más complejos, y que era fundamental esperar los resultados de los laboratorios para establecer un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Para un hombre acostumbrado a la inmediatez y a obtener todo lo que deseaba con una simple llamada telefónica, esta espera se había convertido en una tortura mental insoportable. En su creciente frustración, Rodrigo comenzó a caminar por los pasillos del hospital con pasos cada vez más agitados, observando con ojos críticos lo que él percibía como deficiencias en el sistema de salud pública. Su mente empresarial, acostumbrada a analizar eficiencia y resultados, comenzó a encontrar fallas por doquier. Los tiempos de respuesta que consideraba lentos, los equipos que le parecían obsoletos en comparación con las clínicas privadas de lujo que frecuentaba, el personal que, desde su perspectiva privilegiada, no mostraba la urgencia que él esperaba para el caso de su hijo. Fue durante uno de estos recorridos nerviosos por el hospital que Rodrigo se encontró de frente con Miguel, quien estaba limpiando meticulosamente los vidrios de las ventanas del pasillo principal. El conserje trabajaba con la concentración y dedicación que caracterizaba todas sus tareas, ajeno al drama que se desarrollaba en las habitaciones cercanas, pero consciente de la importancia de mantener un ambiente limpio y seguro para todos los pacientes y visitantes. Su trabajo era silencioso pero esencial, una parte fundamental del engranaje que mantenía funcionando ese complejo sistema hospitalario. Rodrigo, consumido por la ansiedad y la impotencia,
Vio en Miguel un blanco fácil para descargar su frustración acumulada. Se acercó al conserje con pasos decididos, su rostro enrojecido por el estrés y la falta de sueño. Miguel levantó la vista de su trabajo y ofreció una sonrisa amable, como hacía con todos los familiares de pacientes que encontraba en los pasillos, reconociendo intuitivamente que se trataba de alguien que estaba pasando por un momento difícil. Sin embargo, esa sonrisa genuina fue interpretada por Rodrigo como indiferencia ante su sufrimiento, como una muestra de la supuesta mediocridad que él creía ver en todo el sistema hospitalario. Con voz áspera y cargada de desprecio, Rodrigo le espetó a Miguel que mientras él se entretenía limpiando vidrios, su hijo podría estar muriendo por la incompetencia del hospital. Las palabras salieron de su boca como cuchillos envenenados, cargadas de clasismo y frustración mal dirigida. Acusó a Miguel de ser parte de un sistema ineficiente, de conformarse con un trabajo mediocre mientras las vidas de las personas dependían de un mejor funcionamiento hospitalario. Le gritó que gente como él, que solo sabía limpiar pisos y ventanas, nunca podría entender el dolor de un padre que veía a su hijo en peligro de muerte, reduciendo la humanidad del conserje a una simple función laboral. Miguel escuchó en silencio, con la paciencia que habían forjado años de humildad y comprensión hacia el sufrimiento ajeno. Sus ojos reflejaron el dolor que le causaban esas palabras injustas, pero también la compasión hacia un hombre que claramente estaba siendo consumido por la desesperación. No respondió con agresividad ni defendió su dignidad con palabras duras, sino que simplemente bajó la cabeza y murmuró una disculpa, como si de alguna manera fuera responsable del sufrimiento que estaba viviendo ese padre. Su reacción humilde solo enojó más a Rodrigo, quien interpretó esa mansedumbre como confirmación de su supuesta superioridad y como justificación para continuar con sus ataques verbales. Varios empleados del hospital presenciaron la escena, sintiendo vergüenza ajena por el comportamiento de Rodrigo, pero sin atreverse a intervenir directamente en un momento en que las emociones estaban tan exaltadas. Conocían a Miguel, respetaban su trabajo y su carácter, y sabían que el conserje no merecía ser tratado de esa manera por alguien que estaba descargando su frustración en el blanco equivocado. Sin embargo, también comprendían que Rodrigo era un padre desesperado, y esa comprensión los mantenía en una posición de observadores incómodos de una situación que nadie sabía cómo manejar adecuadamente. Después del altercado, Miguel regresó a su trabajo con el corazón pesado, pero sin resentimiento hacia Rodrigo. Su sabiduría de vida le había enseñado que las personas heridas a menudo lastiman a otros sin intención real de causar daño, y que detrás de las palabras más crueles suele esconderse un dolor profundo que busca una vía de escape. Continuó con sus labores diarias, pero no podía quitarse de la mente la imagen del niño que había visto llegar en la ambulancia, ni la desesperación genuina que había percibido en los ojos de su padre, más allá de las palabras hirientes que había recibido de él. Rodrigo, por su parte, regresó a la sala de espera, sintiendo una mezcla confusa de satisfacción momentánea por haber descargado su frustración y un vacío extraño que no lograba identificar. Las horas continuaron pasando con lentitud agoniante, y los informes médicos seguían siendo vagos y llenos de incertidumbre. Santiago permanecía estable, pero inconsciente, y los médicos continuaban trabajando para establecer un diagnóstico definitivo que les permitiera implementar el tratamiento más efectivo para su condición. La tarde se transformó en noche, y la noche se alargó hacia las primeras horas de la madrugada. El hospital había adoptado el ritmo más pausado de las horas nocturnas, pero la urgencia médica no reconoce horarios y el equipo médico continuaba trabajando incansablemente en el caso de Santiago.
Rodrigo se había instalado en una de las sillas de la sala de espera, negándose rotundamente a irse a casa o a descansar, mientras su hijo permaneciera en estado crítico. Su traje arrugado y su barba crecida mostraban los efectos de esas horas interminables de vigilia y preocupación constante. Fue durante esas horas silenciosas de la madrugada cuando comenzaron a manifestarse las complicaciones que los médicos habían temido desde el inicio. Santiago comenzó a mostrar signos de deterioro neurológico que requerían intervención inmediata, pero los síntomas que presentaba eran inusuales y no correspondían exactamente a ningún patrón clásico conocido. Doctor Ramírez se encontró ante un caso que desafiaba su experiencia y conocimiento, una situación que requería no solo pericia médica, sino también intuición clínica, y quizás una perspectiva diferente que pudiera arrojar luz sobre la condición misteriosa que afectaba al pequeño. Los especialistas consultados por teléfono ofrecieron opiniones diversas, pero ninguna proporcionaba una respuesta definitiva al enigma médico que representaba Santiago. Las pruebas de laboratorio habían descartado las causas más comunes, pero no habían identificado la verdadera raíz del problema. El tiempo se había convertido en un enemigo. Cada hora que pasaba sin un diagnóstico preciso reducía las opciones de tratamiento y aumentaba los riesgos para la vida del niño. La presión sobre el equipo médico era inmensa y la desesperación de Rodrigo había alcanzado niveles que rozaban la irracionalidad. Miguel, que había permanecido en el hospital cumpliendo su turno nocturno, observaba la situación con creciente preocupación. Su experiencia de 15 años en esos pasillos le había dado una perspectiva única sobre los casos médicos complejos. Había visto situaciones similares donde los síntomas confusos ocultaban diagnósticos que solo la experiencia práctica podía revelar. Durante sus descansos, había observado discretamente los movimientos del equipo médico, había escuchado fragmentos de conversaciones profesionales, y algo en su mente comenzaba a formar una imagen que los médicos, quizás por estar demasiado enfocados en los aspectos técnicos, no estaban viendo con claridad. La madrugada del miércoles trajo consigo una crisis que nadie había anticipado. Santiago sufrió una convulsión que alarmó a todo el equipo médico y sumió a Rodrigo en un estado de pánico absoluto. Los médicos trabajaron febrilmente para estabilizar al niño, pero era evidente que se encontraban ante una situación que estaba escapando de su control. Las máquinas conectadas a Santiago emitían sonidos cada vez más preocupantes, y el ambiente en la habitación se había vuelto tenso hasta el punto de ser casi insoportable para quienes presenciaban la lucha por la vida del pequeño. Doctor Ramírez salió de la habitación con el rostro grave, buscando a Rodrigo para informarle sobre el deterioro en el estado de su hijo. Le explicó que las convulsiones podrían ser síntoma de una condición neurológica más seria de lo que habían inicialmente estimado y que podrían necesitar considerar tratamientos más agresivos o incluso el traslado a un hospital especializado. Para Rodrigo, estas palabras sonaron como una sentencia de muerte, como la confirmación de sus peores temores sobre la capacidad del hospital público para salvar a su hijo. En su desesperación renovada, Rodrigo exploró por los pasillos del hospital como un alma en pena, sintiéndose completamente impotente ante una situación que su dinero y su influencia no podían resolver. Fue durante una de estas caminatas erráticas que se encontró nuevamente con Miguel, quien estaba organizando suministros médicos en uno de los almacenes cercanos al área de emergencias. El conserje trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero su rostro mostraba la preocupación que sentía por el caso del niño, una preocupación que había crecido durante las últimas horas mientras observaba el desarrollo de la situación. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado en la dinámica entre los dos hombres. Rodrigo,
Quebrado por las horas de angustia y enfrentando la posibilidad real de perder a su hijo, ya no tenía energía para la agresividad que había mostrado horas antes. Se acercó a Miguel con pasos vacilantes, y sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que contrastaba brutalmente con la arrogancia que había demostrado en su primer encuentro. Miguel levantó la vista, y en lugar de ver al hombre que lo había humillado públicamente, vio a un padre destrozado que necesitaba cualquier tipo de esperanza para continuar adelante. Sin mencionar el altercado previo, Miguel se dirigió a Rodrigo con voz suave y le preguntó sobre los síntomas específicos que había observado en Santiago antes de llevarlo al hospital. Su tono era profesional pero cálido, desprovisto de cualquier rastro de resentimiento por el maltrato recibido. Rodrigo, sorprendido por el interés genuino del conserje, comenzó a describir detalladamente la evolución de la enfermedad de su hijo, desde los primeros síntomas aparentemente menores hasta la crisis que los había llevado a urgencias. Miguel escuchó atentamente cada palabra, haciendo preguntas específicas que sorprendieron a Rodrigo por su precisión y conocimiento médico. Quería saber sobre la dieta de Santiago en los días previos, sobre lugares que había visitado recientemente, sobre cualquier cambio en su rutina diaria que pudiera proporcionar pistas sobre la causa de su condición. Sus preguntas eran tan específicas y técnicas que Rodrigo comenzó a cuestionarse internamente quién era realmente ese hombre al que había etiquetado tan despectivamente como un simple conserje sin importancia. Después de escuchar cuidadosamente toda la información que Rodrigo pudo proporcionarle, Miguel permaneció en silencio por varios minutos, procesando mentalmente todos los datos que había recopilado. Su mente trabajaba conectando síntomas con posibles causas, descartando diagnósticos obvios que ya habían sido considerados por los médicos y enfocándose en posibilidades menos comunes que podrían explicar el cuadro clínico complejo que presentaba Santiago. Su experiencia leyendo textos médicos durante años, combinada con su observación directa de cientos de casos en el hospital, le había dado una perspectiva única que podría ser valiosa en esta situación. Finalmente, Miguel compartió con Rodrigo una teoría que había estado desarrollando sobre la posible causa de la enfermedad de Santiago. Basándose en la descripción de los síntomas y su evolución, sugirió que el niño podría estar sufriendo de una forma rara de encefalitis causada por una infección poco común, una condición que requería pruebas muy específicas para ser diagnosticada y que a menudo pasaba desapercibida en los exámenes médicos rutinarios. Su explicación era técnica pero clara, demostrando un conocimiento médico que dejó a Rodrigo completamente perplejo y cuestionando todas las suposiciones que había hecho sobre ese hombre. Rodrigo se quedó mirando a Miguel con una mezcla de asombro y confusión, tratando de reconciliar la imagen del conserje humilde con el nivel de conocimiento médico que acababa de demostrar. Sus prejuicios sociales chocaban violentamente con la realidad que tenía ante sus ojos. Un hombre que, a pesar de su posición laboral aparentemente modesta, poseía un conocimiento que podría ser crucial para salvar la vida de su hijo. Por primera vez en muchas horas, Rodrigo sintió una chispa de esperanza, pero también una profunda vergüenza por la manera en que había tratado a alguien que podría convertirse en el Salvador de Santiago. Miguel, consciente del impacto que sus palabras habían causado en Rodrigo, se apresuró a aclarar que no era médico y que su sugerencia debía ser evaluada por los profesionales a cargo del caso. Sin embargo, insistió en que había visto casos similares durante sus años en el hospital y que creía firmemente que valía la pena explorar esta posibilidad diagnóstica. Su humildad contrastaba con la urgencia en su voz, mostrando que su prioridad era el bienestar de Santiago, por encima de cualquier reconocimiento personal que pudiera recibir por su intervención.
Sin perder tiempo, Rodrigo acompañó a Miguel hasta el área donde se encontraba doctor Ramírez, quien inicialmente mostró sorpresa al ver al conserje acompañado del padre del paciente. Miguel se dirigió a la médica con respeto pero con firmeza, explicándole su teoría sobre el posible diagnóstico de Santiago y sugiriendo pruebas específicas que podrían confirmar o descartar su hipótesis. Doctor Ramírez escuchó atentamente, reconociendo inmediatamente que la sugerencia de Miguel tenía fundamentos médicos sólidos y que, efectivamente, era una posibilidad que no habían considerado completamente en sus evaluaciones previas. La médica, dejando a un lado cualquier consideración sobre las credenciales formales de Miguel, decidió seguir su sugerencia y ordenar las pruebas específicas que él había recomendado. Su decisión estaba respaldada por años de experiencia que le habían enseñado que la medicina a veces encuentra respuestas en los lugares más inesperados, y que despreciar una sugerencia por la fuente de donde proviene podría significar perder una oportunidad valiosa para salvar una vida. El equipo médico se movilizó rápidamente para realizar los exámenes necesarios, trabajando contra el tiempo para obtener resultados que pudieran cambiar el curso del tratamiento de Santiago. Las siguientes horas fueron de espera angustiante, pero por primera vez desde que Santiago había llegado al hospital, había una dirección clara en el tratamiento y una esperanza real de encontrar respuestas. Miguel regresó discretamente a sus labores habituales, evitando llamar la atención sobre su intervención, pero manteniéndose cerca del área de emergencias para conocer los resultados de las pruebas que había sugerido. Su corazón latía con fuerza, no por el reconocimiento que podría recibir, sino por la posibilidad de que un niño inocente pudiera salvarse gracias a su conocimiento adquirido en años de estudio silencioso y observación dedicada. Rodrigo permaneció en la sala de espera, pero su estado mental había cambiado completamente. La conversación con Miguel había abierto una grieta en su visión del mundo, cuestionando los prejuicios clasistas que había mantenido durante toda su vida. Se dio cuenta de que había estado rodeado de personas valiosas sin saberlo, personas cuyo valor real estaba oculto detrás de uniformes de trabajo y posiciones sociales que él había menospreciado injustamente. La posibilidad de que un conserje pudiera poseer el conocimiento necesario para salvar a su hijo lo obligaba a confrontar las limitaciones de su propia perspectiva sobre el valor humano y el potencial que existe en cada persona. Cuando finalmente llegaron los resultados de las pruebas, confirmaron exactamente lo que Miguel había sugerido. Santiago sufría de una forma rara de encefalitis autoinmune que había pasado desapercibida en los exámenes iniciales, pero que explicaba perfectamente todos los síntomas que había presentado. Doctor Ramírez se apresuró a implementar el protocolo de tratamiento específico para esta condición, sabiendo que la identificación temprana del problema había sido crucial para las posibilidades de recuperación completa del niño. Sin la intervención de Miguel, podrían haber perdido días valiosos buscando en direcciones equivocadas, mientras la condición de Santiago continuaba deteriorándose. La respuesta de Santiago al tratamiento correcto fue inmediata y dramática. En pocas horas, sus signos vitales comenzaron a estabilizarse, las convulsiones cesaron y gradualmente comenzó a mostrar signos de mejoría neurológica que llenaron de esperanza a todo el equipo médico. Rodrigo observaba desde la ventana de la habitación cómo su hijo comenzaba a responder al tratamiento, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio, gratitud y una vergüenza profunda por su comportamiento hacia el hombre que había salvado la vida de Santiago. Doctor Ramírez se acercó a Rodrigo para informarle oficialmente sobre la mejoría de su hijo y para explicarle el papel crucial que había jugado Miguel en el diagnóstico correcto.
Le contó que el conserje había demostrado un conocimiento médico extraordinario y que sin su intervención podrían haber tardado mucho más tiempo en identificar la causa real de la enfermedad de Santiago. Sus palabras confirmaron lo que Rodrigo ya había comenzado a comprender. Había juzgado mal a Miguel desde el primer momento, permitiendo que sus prejuicios ocultaran la verdadera calidad humana y el conocimiento de ese hombre excepcional. Con el corazón lleno de emociones contradictorias, Rodrigo salió de la habitación de Santiago y comenzó a buscar a Miguel por todo el hospital. Lo encontró en la azotea, tomando un breve descanso mientras contemplaba el amanecer sobre la Ciudad de México. El contraste era poético. El empresario exitoso buscando al conserje humilde en el punto más alto del hospital, invirtiendo simbólicamente las jerarquías sociales que habían definido su primer encuentro. Miguel se sorprendió al ver a Rodrigo acercarse, pero su expresión mostró inmediatamente preocupación por el estado de Santiago. Rodrigo se detuvo frente a Miguel, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía en ese momento. Finalmente, con voz quebrada por la emoción, le agradeció por haber salvado la vida de su hijo y le pidió perdón por las palabras hirientes que le había dirigido en su momento de desesperación. Su disculpa era genuina y profunda, nacida no solo del alivio por la recuperación de Santiago, sino de un reconocimiento real del error que había cometido al juzgar a Miguel, basándose únicamente en su posición laboral. Miguel escuchó la disculpa de Rodrigo con la misma gracia con la que había recibido sus insultos horas antes. No había resentimiento en sus ojos, solo comprensión hacia un padre que había actuado movido por el miedo y la desesperación. Le aseguró a Rodrigo que no guardaba rencor por lo sucedido, explicándole que había visto a muchos padres desesperados a lo largo de los años y que entendía perfectamente cómo el dolor puede hacer que las personas actúen de maneras que normalmente nunca considerarían. Su respuesta estaba llena de la sabiduría que viene de años de humildad y servicio a otros. Rodrigo entonces hizo algo que sorprendió a Miguel. Le preguntó sobre su historia personal, sobre cómo había adquirido ese conocimiento médico extraordinario, sobre sus sueños y aspiraciones. Miguel, inicialmente reticente a hablar sobre sí mismo, gradualmente comenzó a compartir su historia. Le contó sobre su sueño truncado de ser médico, sobre las circunstancias que lo habían obligado a trabajar desde joven para mantener a su familia, sobre cómo había encontrado en los libros de medicina una pasión que nunca había podido abandonar completamente. La conversación entre los dos hombres se extendió mientras el sol se alzaba completamente sobre la capital mexicana. Rodrigo escuchaba fascinado la historia de Miguel, comprendiendo gradualmente la profundidad del sacrificio que había hecho ese hombre al renunciar a sus sueños profesionales para servir a otros de una manera diferente. Se dio cuenta de que Miguel había encontrado una forma de ejercer la medicina sin tener el título, ayudando a pacientes y familias de maneras que iban mucho más allá de lo que su descripción de trabajo requería. Cuando finalmente regresaron al interior del hospital, Santiago había despertado y estaba preguntando por su papá. Rodrigo corrió hacia la habitación, seguido por Miguel, quien se mantuvo discretamente en el fondo mientras padre e hijo se reunían después de las horas más difíciles de sus vidas. Santiago, aunque aún débil, sonrió al ver a su padre, y Rodrigo sintió que el mundo volvía a tener sentido después de haber estado al borde del colapso emocional durante tanto tiempo. Doctor Ramírez confirmó que Santiago estaba fuera de peligro y que con el tratamiento adecuado se esperaba una recuperación completa sin secuelas neurológicas.
Las palabras de la médica fueron música para los oídos de Rodrigo, quien no podía dejar de pensar en que esa recuperación había sido posible gracias a la intervención de Miguel. Mientras permanecía junto a la cama de su hijo, observando cómo el color regresaba gradualmente a sus mejillas, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino también la de Miguel. Esa tarde, cuando Santiago ya estaba completamente estable y los médicos habían confirmado que su recuperación continuaba según lo esperado, Rodrigo se acercó nuevamente a Miguel. Esta vez, sin embargo, no vino solo a agradecerle, sino con una propuesta que había estado pensando durante las últimas horas. Le ofreció a Miguel la oportunidad de realizar sus estudios de medicina, prometiéndole que cubriría todos los gastos de su educación y que le daría el tiempo necesario para completar su carrera mientras mantenía un salario que le permitiera vivir dignamente. Miguel inicialmente se mostró reticente a aceptar lo que consideraba una generosidad excesiva, sintiendo que había actuado simplemente por compasión humana y no esperando ningún tipo de recompensa por su intervención. Sin embargo, Rodrigo insistió en que no se trataba de caridad, sino de justicia. Le explicó que alguien con su conocimiento y su vocación de servicio merecía tener la oportunidad de ejercer la medicina formalmente, y que él se sentiría honrado de poder facilitarle esa oportunidad como una forma de retribuir el regalo invaluable que Miguel había dado a su familia. Después de mucha reflexión y conversación, Miguel finalmente aceptó la propuesta de Rodrigo, comprendiendo que esta oportunidad no solo le permitiría cumplir su sueño personal, sino que también le daría herramientas más efectivas para ayudar a otras personas en el futuro. Su decisión estaba motivada no por ambición personal, sino por la posibilidad de servir mejor a quienes más lo necesitaran, de convertir su pasión autodidacta en una capacidad profesional que pudiera beneficiar a más pacientes y familias como la de Rodrigo. Los meses siguientes marcaron el inicio de una transformación extraordinaria en las vidas de ambos hombres. Miguel comenzó sus estudios de medicina con una dedicación y una pasión que inspiraban a profesores y compañeros de clase, quienes rápidamente reconocieron en él no solo conocimiento teórico excepcional, sino también una experiencia práctica y una sabiduría humana que pocos estudiantes poseían. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración en la facultad, demostrando que nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños cuando se tiene la determinación y el apoyo necesario. Rodrigo, por su parte, experimentó una transformación profunda en su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. La experiencia con Miguel lo había obligado a confrontar sus prejuicios clasistas y a reconocer el valor intrínseco que existe en cada persona, independientemente de su posición social o económica. Comenzó a involucrarse más activamente en programas de responsabilidad social en su empresa, creando becas educativas para empleados que desearan continuar sus estudios y estableciendo programas de apoyo para familias de trabajadores que enfrentaran crisis médicas. Santiago se recuperó completamente de su enfermedad, pero la experiencia había dejado una marca profunda en su joven corazón. Frecuentemente preguntaba por Miguel, a quien consideraba su héroe personal, y expresaba su deseo de convertirse en médico cuando fuera mayor para poder ayudar a otros niños, como Miguel había ayudado a él. Su inocencia infantil había captado una verdad que muchos adultos tardan años en comprender, que los verdaderos héroes a menudo visten uniformes de trabajo común y corriente, y que la grandeza humana no siempre se refleja en títulos o posiciones sociales. El hospital donde trabajaba Miguel también se benefició de la experiencia. Rodrigo, motivado por la gratitud hacia la institución que había salvado a su hijo y el lugar de trabajo del hombre que había hecho posible ese milagro,
decidió hacer una donación significativa para mejorar el equipamiento del área de emergencias. Su contribución no solo mejoró la capacidad del hospital para atender casos complejos, sino que también sirvió como un ejemplo de cómo las experiencias personales pueden transformarse en beneficios comunitarios cuando se abordan con generosidad y visión a largo plazo. La historia de Miguel y Rodrigo comenzó a circular entre el personal del hospital, convirtiéndose en una leyenda inspiradora que recordaba a todos la importancia de tratar a cada persona con respeto y dignidad, independientemente de su posición o apariencia. Los médicos jóvenes aprendieron que el conocimiento puede venir de fuentes inesperadas y que mantener una mente abierta y humilde puede ser tan importante como la experiencia técnica en el ejercicio de la medicina. Dr. Ramírez, quien había sido testigo directo de toda la situación, utilizó el caso de Santiago como ejemplo en sus clases y conferencias médicas, enfatizando la importancia de escuchar todas las voces en un entorno hospitalario y de reconocer que la experiencia y la observación pueden ser tan valiosas como los títulos académicos. Su enfoque se convirtió en un modelo para otros profesionales médicos, promoviendo una cultura de colaboración y respeto mutuo entre todos los niveles del personal hospitalario. Los años pasaron y Miguel gradualmente progresó en sus estudios médicos, manteniendo siempre su trabajo de medio tiempo en el hospital, donde ahora era visto con un respeto renovado por parte de colegas y supervisores. Su transición de conserje a estudiante de medicina se convirtió en una fuente de inspiración para otros empleados del hospital, demostrando que las circunstancias actuales no definen permanentemente el potencial futuro de una persona y que con determinación, apoyo y oportunidades es posible transformar completamente la trayectoria de una vida. Rodrigo y Miguel desarrollaron una amistad profunda que trascendía las diferencias sociales que inicialmente los habían separado. Regularmente se reunían para conversar sobre los avances de Miguel en sus estudios, sobre casos médicos interesantes y sobre la filosofía de la medicina y el servicio a otros. Estas conversaciones enriquecían a ambos hombres, proporcionando a Rodrigo una perspectiva más profunda sobre el valor del servicio desinteresado y dando a Miguel la confianza y el apoyo emocional necesario para perseverar en su desafiante camino académico. Santiago creció convirtiéndose en un joven reflexivo y compasivo, profundamente influenciado por la experiencia que había vivido y por la relación continua de su familia con Miguel. Frecuentemente acompañaba a su padre en las visitas al hospital, donde observaba el trabajo de Miguel y comenzaba a desarrollar su propia comprensión de la medicina y el cuidado de otros. Su experiencia personal con la enfermedad le había dado una perspectiva única sobre la importancia del cuidado médico, y su admiración por Miguel lo motivaba a estudiar con dedicación para prepararse para su futuro en la medicina. El día de la graduación de Miguel como médico fue una celebración extraordinaria que reunió a personas de todos los niveles sociales y profesionales que habían sido tocados por su historia. Rodrigo y Santiago estuvieron en primera fila, junto con colegas del hospital, compañeros de clase y familiares de Miguel, que habían apoyado su sueño durante todos esos años de estudio y trabajo arduo. La ceremonia representaba no solo el logro personal de Miguel, sino también una victoria sobre las limitaciones sociales y económicas que a menudo impiden que las personas alcancen su verdadero potencial. En su discurso de graduación, Miguel habló sobre la importancia de mantener la humildad y la compasión independientemente del éxito profesional, recordando que había aprendido tanto de su tiempo como conserje como de sus años de estudio formal. Agradeció a Rodrigo públicamente,
no solo por el apoyo financiero, sino por la oportunidad de demostrar que el valor humano no se define por las circunstancias externas y que todos merecen la oportunidad de perseguir sus sueños cuando tienen la determinación de hacerlo. Rodrigo, profundamente emocionado durante la ceremonia, reflexionó sobre cómo un momento de crisis había transformado completamente su comprensión del mundo y de las personas que lo rodean. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado como benefactor de Miguel, en realidad había sido Miguel quien le había dado el regalo más valioso, una nueva perspectiva sobre la humanidad que había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. Después de su graduación, Miguel decidió especializarse en medicina de emergencia, sintiendo que esa área le permitiría utilizar mejor su experiencia única y su comprensión profunda de las crisis familiares que se viven en los hospitales. Su decisión estaba motivada por el deseo de estar en primera línea ayudando a familias que pasaran por experiencias similares a la que había vivido la familia de Rodrigo, utilizando no solo su conocimiento médico, sino también su sabiduría humana para proporcionar esperanza en los momentos más difíciles. Rodrigo continuó su transformación personal, implementando programas de desarrollo educativo en su empresa que iban mucho más allá de los requisitos legales o las expectativas sociales. Creó un fondo permanente para empleados que desearan continuar su educación. Estableció programas de mentoring que conectaban a ejecutivos con trabajadores de diferentes niveles y promovió una cultura corporativa basada en el respeto mutuo y el reconocimiento del potencial humano en todas sus formas. Santiago, ahora un adolescente inteligente y motivado, había decidido firmemente seguir el camino de la medicina, inspirado tanto por su experiencia personal como por el ejemplo de Miguel y el apoyo de su padre. Sus estudios reflejaban no solo inteligencia académica, sino también una madurez emocional poco común para su edad, producto de haber enfrentado la mortalidad a temprana edad y de haber sido testigo del poder transformador de la compasión y la segunda oportunidad. El hospital donde había comenzado toda esta historia extraordinaria se había convertido en un lugar especial para las tres familias involucradas. Miguel ahora trabajaba allí como médico residente, Rodrigo continuaba apoyando sus programas de mejoramiento y Santiago visitaba regularmente como voluntario, ayudando a otros niños y familias que enfrentaban crisis médicas. El lugar que una vez había sido testigo de conflicto y prejuicio se había transformado en un símbolo de redención, segunda oportunidad y unidad humana. La historia de estos tres hombres había comenzado a circular más allá de los límites del hospital, convirtiéndose en una fuente de inspiración para comunidades enteras. Organizaciones educativas la utilizaban como ejemplo del poder transformador de la educación y las segundas oportunidades. Empresas la citaban como modelo de responsabilidad social genuina. Y familias la compartían como testimonio de que las crisis pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento personal y la conexión humana más profunda. Miguel, ahora respetado tanto por su conocimiento médico como por su historia personal, frecuentemente era invitado a hablar en conferencias y eventos educativos, donde compartía su experiencia no para recibir reconocimiento personal, sino para inspirar a otros a perseguir sus sueños independientemente de las circunstancias actuales. Su mensaje central era siempre el mismo: que cada persona tiene un valor intrínseco y un potencial único que merece ser reconocido y desarrollado, y que las diferencias sociales no deben impedir que reconozcamos la grandeza que puede existir en cada ser humano. En este extraordinario relato de transformación humana y redención social, vemos cómo un momento de crisis puede convertirse en el catalizador para cambios profundos
que benefician no solo a los individuos directamente involucrados, sino a comunidades enteras. La historia de Miguel, el conserje que salvó una vida y cambió un corazón, nos recuerda que los héroes verdaderos a menudo trabajan en silencio, que la sabiduría no siempre viene acompañada de títulos académicos y que la compasión puede ser la medicina más poderosa de todas. Esta historia nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de una segunda oportunidad, tanto para dar como para recibirla, y que los prejuicios sociales solo limitan nuestra capacidad de reconocer la grandeza que nos rodea constantemente. Miguel demostró que el conocimiento combinado con la humildad puede mover montañas. Rodrigo aprendió que la verdadera riqueza se encuentra en reconocer y nutrir el potencial humano. Y Santiago descubrió que los milagros a menudo vienen disfrazados de personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de tratar a cada persona con respeto y dignidad, independientemente de su posición social, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando historias que celebran lo mejor del espíritu humano. En nuestro próximo video, conoceremos a una maestra jubilada que transformó un barrio entero a través del poder de la educación y la determinación, demostrando una vez más que nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia significativa en el mundo. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar nuestro verdadero valor.